Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Últimos coletazos de este mes de enero, 23 justamente, lunes. Estamos en la radio de la Universidad de Jaén, emitiendo a través de nuestra emisión online, streaming, uniradio.ujaen.es, la radio de la Universidad de Jaén, como decía, divulgando ciencia aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas. Bueno, llevamos ya un recorrido a lo largo de toda esta temporada, cubriendo diferentes ámbitos, como nos gusta a nosotros decir, como embajadores de la ciencia al día, y divulgando y además, trasladando a la sociedad cuáles son los resultados de esos, de esos procesos, ¿verdad? De todo lo que se hace dentro del ámbito de la investigación en nuestra universidad. Hoy tenemos un grupo invitado con el cual, con su representante, con su, digamos, en este caso responsable, vamos a tratar temas relacionados con la psicofisiología clínica. De hecho, ese es el nombre, ¿verdad? El nominativo del grupo de investigación hoy invitado en Campus Panel de Expertos. Su responsable es Gustavo Adolfo Reyes del Paso, profesor del Departamento de Psicología dentro del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. José Antonio Ruiz Eliche está en las labores técnicas y nuestro community manager, nuestro diseñador gráfico, nuestro diseñador de redes, Roberto Torres, también aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias por seguirnos, indicativo de apertura, y comenzamos ya nuestra entrevista. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Uniradio Jaén. 1 de la tarde, 4 minutos. Que no se me olvide también saludar a nuestra querida Anabel Gámez, que es la persona que se encarga de redactar las notas de prensa para que esto tenga visibilidad en el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Jaén y también en el resto de rotativos. Lo decía, nuestro grupo de investigación invitado es Psicofisiología Clínica, su responsable, Gustavo Adolfo Reyes del Paso. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Permíteme tutearte, sí, si no te importa. Supuesto. Bueno, vamos a hablar, si te parece, sobre este grupo de investigación. A posteriori, ¿verdad? Dentro de unos minutos trataremos las líneas de investigación concretamente, pero vamos a hacer un repaso a vuestra andadura. ¿Cuándo se constituyó el grupo y cómo fueron los inicios? El grupo se constituyó en 1995, en una convocatoria de la Junta de Andalucía para la creación de grupos. Creo que fue la segunda convocatoria que se hizo y por eso desde 1995 estamos funcionando. Bueno, tú has sido... que es quizás de los más antiguos en la Universidad de Jaén. ¿Miembros que todavía permanecen en el grupo? Sí. Hay, uno, desde aquella época hay uno que todavía está, sí. Los demás han ido, la dinámica, la movilidad, pues han ido entrando uno y otro saliendo, pero todavía estamos, desde aquel origen estamos dos. Investigadores además vinculados a áreas que tienen mucho que ver con las líneas de investigación, ¿no? del propio grupo. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, me gustaría en primer lugar definir qué es la psicofisiología, porque la gente quizás no va a saber qué es esto. Nosotros lo que analizamos es la influencia que tienen los factores psicológicos como las emociones, el estrés, los conflictos en la fisiología del cuerpo. Por ejemplo, si tú estás enamorado, ¿qué pasa en tu cuerpo? O si estás estresado, ¿cómo cambia? Si tienes ira, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? Entonces nosotros manipulamos las cuestiones psicológicas, presentamos estímulos, situaciones y medimos la respuesta a nivel fisiológico, el ritmo del corazón, en la sudoración, en la respiración. ¿Y por qué se llama el grupo clínica? Porque estos tipos de cambios a la larga pueden traer problemas clínicos, ¿no? Por ejemplo, si tienes episodios de estrés que tú reaccionas contrayendo la arteria y haciendo que el corazón vaya más rápido, pues a la larga
cuando pasan muchos años, pues tienes más probabilidad de tener hipertensión o tener un problema cardíaco, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Todos estos temas los vamos a tratar a posteriori, Vale. pero sí me gustaría preguntarte, porque efectivamente, tal y como tú has dicho, emociones, estrés, Sí. conflictos que influyen en nuestro cuerpo, pero no es menos cierto que quizás, y estoy pensando, por ejemplo, en el hábito de algunas personas de ir con la cabeza gacha. Muchas veces es el propio cuerpo el que influye o el que genera una emoción, ¿no? Quizás o no. De hecho, una de las primeras teorías de la emoción venía a decir eso, que las emociones eran la percepción de los cambios fisiológicos del cuerpo. William James decía que no teníamos miedo, que no corríamos porque teníamos miedo, sino que teníamos miedo porque corríamos. O no William tenía, James, sí, el hermano de Henry James, ¿no? pues no Quizás, lo sé. ¿en qué época? William ¿Finales del James, siglo esto XIX? al final es 1890, tiene Hermano de Henry principios de James. psicología, un libro de aquella época, y él venía a decir que las emociones eran el resultado de la percepción que teníamos de los cambios periféricos. O sea, cuando tú percibías que tu corazón iba más rápido, que estabas sudando, eso es lo que ayudaba a que tú percibieras la emoción, ¿no? Es una de las teorías más antiguas. No me resisto a seguir preguntándote sobre esta cuestión porque supongo que a veces se genera un efecto casi cíclico, ¿no? Es decir, la emoción genera una cuestión fisiológica, lo fisiológico genera una cuestión Claro, emocional y claro, así, ¿no? realmente es una interacción de todos esos procesos. Por ejemplo, el tener una emoción hace que pongas los músculos de la cara de una determinada manera. Y en esos músculos de la cara hay receptores que mandan la información al cerebro, lo que hace que sientan más y tengan más esa emoción, refuerza la emoción. O sea, tenemos tantos receptores para ver lo que pasa en el mundo exterior, pero también para darle al cerebro información de nuestro estado interno. Y esa información de nuestro estado interno es lo que ayuda a colorear las emociones, a darle ese mayor tono. Y hoy en día además es una cuestión que está muy en boga. Por ejemplo, en los cursos FOCO de competencias transversales que yo dirijo, tratamos cuestiones tales como los microgestos en determinadas ocasiones cuando intentamos, ¿verdad?, Sí. disimular cuál es la emoción, Sí. de repente, ¡pum!, en una décima de segundo Sí, salta. eso es muy rápido, son muy efectivos para detectar un poco hasta el engaño, pero es complicado de verlo porque son microgestos muy, muy rápidos. Bueno, pues seguimos hablando sobre este grupo de investigación, sobre sus bases. Tú como vicerrector de investigación durante años, ¿verdad?, tendrás clarísimo cuál es el peso específico y además necesario de la investigación en la universidad. Sí, es fundamental. Si queremos ser una verdadera universidad, tiene tanto docencia como investigación, a distinguirlo de lo que son los que llamamos college del mundo anglosajón, donde básicamente hacen docencia. Entonces necesitamos esa pata, estimularla y que la gente también pues, haga una investigación de prestigio, una investigación que nos pueda abrir y poner en el mundo en una circunstancia, en una posición más de privilegio. Hablando de posicionamiento, digamos, en el ámbito de la investigación y además dentro del panorama nacional, orgulloso de cuál es la identidad de la Universidad de Jaén dentro de lo que es la producción científica. Pues sí, hay varias áreas que estamos bien posicionados a nivel nacional, Andalucía es nacional. ¿Cuáles, por ejemplo? No es por La ciencia informática, la ingeniería informática está muy bien posicionada, la ciencia de la atmósfera, lo que son energías renovables, también sobre la calidad de los alimentos, es un área que también está bastante bien. Psicología también está bien. Gustavo, vamos a hablar sobre seminarios, reuniones científicas que habéis organizado, en las que habéis participado como grupo de investigación, haciendo, digamos, una retrospectiva, haciendo un histórico. ¿Cuáles recuerdas y cuál ha sido el impacto y además qué ha aportado al grupo? Bueno, recuerdo solemos participar en las reuniones de la Society for Psychophysiological Research, que es una asociación americana, la asociación más antigua en este área y que edita también la revista más antigua. Pues ahí solemos participar todos los años y algunas veces también impartiendo ponencias en esa área.
Y está bien porque son los principales autores a nivel mundial, pues siempre se reúnen ahí. Entonces, pues el hecho de poder colaborar con ellos y compartir las ideas, pues es bastante enriquecedor. ¿Alguna otra? También está la la International Society for Psychophysiology, Psychosomatic Medicine. Y también nosotros a nivel español tenemos una sociedad que marca esta área, que antiguamente era la Sociedad Española de Psicofisiología, hoy se llama Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Que yo, por cierto, fui también el presidente de esta sociedad durante 2 años. ¿Y organizadas por el grupo como tal? Pero no. Quizás todavía la Universidad de Jaén somos muy pequeñitos para albergar, pero sí, eso lo haremos en el futuro, algún día tendrá que ser. Claro. Gustavo, bueno, seminarios, como decíamos, citas, eventos científicos, fundamental no solo la investigación, sino también visibilizarla, trasladarla, ¿verdad? Lo que es, bueno, pues trabajar en la cuestión de la divulgación científica. Sí. Pues la verdad tengo que decirte que eso es un aspecto que teníamos antes más descuidado, pero los postdoctorales recientes que he tenido están colaborando bastante en esto y ya participamos en todos los eventos de la Noche de los Investigadores, todas las reuniones que hay aquí. Tenemos ya redes sociales, las principales redes sociales, también en YouTube, o sea, que estamos colaborando y poniendo todo nuestro material para difundirlo a las asociaciones de pacientes que trabajamos más ahora y al público en general. Si quieres, me preguntaba antes sobre las líneas, ¿no? Que no llegué porque las líneas de investigación... Bueno, lo vamos a tratar en breve. Vale. A raíz de todo esto que comentas, el uso, ¿verdad?, que se hace muy eficiente y es muy operativo de redes sociales y todas las plataformas de divulgación, ¿tú crees que ha habido resultados científicos que han permanecido muy en la sombra en años en los que precisamente no se divulgaba? Hombre, sí, eso quizás ya antes. Hay casos, incluso en los años ya que había revistas científicas, porque era complicado estar al tanto de todo lo que se publicaba a nivel mundial. Tenemos el ejemplo de las leyes de Mendel, que estuvieron más de un siglo sin que lo conociera la sociedad científica, ¿no? Y ahora yo creo que el cambio más relevante aquí ha sido cuando ha salido ya Internet, porque antes para estar al tanto tenías que visitar los current content todas las semanas, a ver lo que se había publicado, y eso era muy complicado que tú pudieras estar al tanto de todas las nuevas novedades que salían semanalmente. Ahora con las búsquedas en Internet, con las bases de datos te metes y puedes estar... Además puedes poner también avisos para que te indiquen cuando se publica algún artículo relacionado con tu tema, y eso te permite más estar al día. Sí, ahí ha habido un cambio fundamental en la divulgación, y también la divulgación científica y también la divulgación a los sectores de la población que puedan estar más interesados en un tema, ¿no? Ahí te puedes apuntar por redes sociales a redes sociales o poner tu tema para que te vaya saliendo la información de la que tú estás más interesado, de forma que estés al tanto. Esto es como estar escuchando un grupo de música y que te digan de repente, si te gusta este grupo, te puede gustar también este otro. Claro. ¿No? Bueno, pues sí me gustaría preguntarte por proyectos de investigación, alguno en el que hayáis participado, incluso alguno que hayáis liderado, o en el horizonte, si hay alguno. Bueno, nosotros en el grupo siempre tenemos proyectos activos. Yo he dirigido hasta la fecha 7 del ministerio, y también tenemos otras personas del grupo que también han tenido los suyos, ¿no? Pero siempre tenemos justo ahora acabado uno y vamos a solicitar la continuación en la convocatoria que tenemos abierta ahora del plan estatal. 7. ¿Los recordarías todos ellos? ¿O? Sí, hombre, ¿sí? Un poquito. Claro, cada uno dura 3 años y implica... Claro. Es complicado. Háblanos un poquito sobre ellos. Pues el primero que pedí fue, una de mis áreas de trabajo son los barroreceptores, que son unos receptores que tenemos en el cuello, en el arco de la carótida. Y esos receptores lo que hacen es medir la presión sanguínea continuamente. De forma que cuando sube o baja, pues lo que hacen es producir cambios compensatorios para tener la presión sanguínea en rango
homeostáticos, pero además también tienen un efecto en el cerebro. Entonces tú puedes ayudar a relajarte o estresarse en función de cómo funcionan estos receptores. ¿Pero esto lo hace el cerebro Esto lo inconscientemente claro, o...? esto es todo inconsciente, es el sistema se nervioso autorregula. autónomo, claro, ahí tenemos un montón de receptores en el cuerpo que mandan información al cerebro para que todo se regule de forma automática. Si quieres luego comentaba más de esto. Y uno de esos a nivel cardiovascular, uno de los más importantes es el reflejo baroreceptor, que como te digo, continuamente está midiendo la presión sanguínea y produciendo cambios a partir de ello, cambios en la tasa cardíaca, en la presión sanguínea, en la tasa de creación de orina, en multitud. Entonces, que ahí en el primer proyecto lo que hice fue un sistema computerizado que analizaba online, en tiempo real, el reflejo, te daba información para que tú pudieras aprender a aumentarlo o disminuirlo. O sea, que tú apoyas lo que es la propia autorregulación de forma consciente en este caso. Sí, porque hay una técnica que se llama biofeedback, que es que tú le das a la persona retroalimentación sobre su estado fisiológico para que la persona aprenda a regularlo. Por ejemplo, yo te digo cómo es tu frecuencia cardíaca y la persona intenta aumentarla o disminuirla, utilizando distintas estrategias, ¿no? Entonces eso es lo que se llama biofeedback, se ha utilizado en algunos trastornos y empecé yo por ahí. El primer proyecto fue de eso. Porque en este caso hay que regular tanto si es por exceso como si es por defecto. Sí, siempre tienes que estar en un rango medio que sea en límites fisiológicos. Es el primero y hacemos un repaso. Sí, luego el segundo, ¿qué fue? El segundo fue, sí, cómo se puede regular el nivel de CO2 en sangre, en anhídrido carbónico en sangre, porque eso se puede regular con la respiración. Si tú respiras más rápido o más profundo de lo que necesitas, entra en lo que conocemos como hiperventilación. La hiperventilación es, o sea, fijaos, esto es, la gente está un poco, cuanto más respire, si no estás haciendo ejercicio físico intenso, lo que consigues es tener menos oxígeno en el cuerpo. Por eso habéis notado cuando estáis inflando con la respiración flotador o un balón, os dais cuenta que os mareáis, entra un pequeño mareo. Eso es porque llega menos oxígeno al cerebro, porque está hiperventilando. El hecho de respirar más de lo que necesitas, lo que hace es expulsar más CO2 del cuerpo, más que introducir más oxígeno dentro. Y eso produce hiperventilación, baja el nivel de CO2 y pues, te mareas, ¿no? Y entre otras cosas también influyen en la cantidad de excreción de orina. Y, o sea, es muy complicado. Entonces tú con la respiración puedes controlar o puedes manipular que se orine más o menos y sobre todo la cantidad de minerales que tú excretas. Entonces el segundo proyecto fue por eso, que recuerdo que era un proyecto bastante complicado, porque para poder medir la cantidad de orina y lo que tú excretabas en la orina, primero tenías que generar una tasa de orina constante. Entonces cuando llegaba el participante al laboratorio tenía que inflarse de agua, tenía que beberse, no sé si eran 2 litros de agua, y luego cada media hora me parece que era 1/3 de agua o algo así, de tal manera que ya orinaba de forma constante. Y ya después de eso que hacíamos las manipulaciones de la respiración. Entonces, sí, eso lo recuerdo. Qué curioso. Sí. Bueno, Gustavo, son 2, ¿verdad?, de los, en este caso, proyectos. Yo no quiero cansarte, pero si los demás son tan interesantes como bueno, ya los demás es que a partir del tercero, que era sobre el efecto del ejercicio físico, ya ahí entré en el dolor crónico. Y ya los demás, los últimos 4 proyectos, ¿no? 4 proyectos son sobre dolor crónico, sobre todo sobre fibromialgia. Pacientes con fibromialgia, que es mi línea fundamental de investigación ahora. ¿Una enfermedad invisible, como dicen? ¿O? Bueno, una enfermedad muy visible porque es un dolor generalizado, constante, que afecta muchísimo, invisible en el sentido de que no hay ninguna prueba médica, ningún marcador objetivo para poder diagnosticarla. Y eso es el problema que tiene este trastorno, que al no haber ninguna variable, ningún marcador, ninguna prueba médica que te pueda decir objetivamente si la tienes o no, todo se hace recurriendo a informes subjetivos de síntomas, y eso pues ha dificultado el reconocimiento de la enfermedad y ha podido causar porque en algunos sectores hayan sido más reticentes a tenerla en cuenta
o eso a que se acredite como una verdadera enfermedad, ¿no? ¿Y qué Y labor? ahí estamos trabajando nosotros. ¿Cómo trabaja la psicología? Porque supongo que, claro, el fármaco es el que Bueno, supone, pero ¿verdad? los fármacos, realmente el tratamiento que se hace farmacológico es un poco paliativo, va a quitar síntomas y es muy poco eficaz. La mayoría de los pacientes, la eficacia de los fármacos en este trastorno es muy pobre. Muy pobre. Por lo tanto, psicológicamente se puede de alguna forma... Bueno, lo que estamos interviniendo nosotros desde el punto de vista de la psicofisiología, viendo qué cosas hay, y lo que hemos hecho es crear un marcador objetivo del trastorno, poder identificar si tiene o no fibromialgia con un protocolo más objetivo, pues que pueda ayudar al diagnóstico, y eso es lo que más o menos trabajamos. Esto es fundamental, claro. Sí, es fundamental porque ahora, al no haber ninguna prueba médica, tiene el síntoma, los van derivando de un profesional a otro y se pueden tirar. Nosotros hemos tenido pacientes que están años derivándose de una consulta a otra porque no encuentran nada, los van derivando y también se hace por exclusión, tienen que ir excluyendo posibles otros trastornos, posibles causas, pues pueden ser años, y eso le acarrea un plus de ansiedad, un plus de estrés a las personas, la incertidumbre, qué es lo que tengo o no tengo. Entonces el hecho de poder tener un marcador que facilite el diagnóstico, lo haga más corto, además eso también puede servir más fácilmente para que la gente reconozca esta enfermedad como es. Claro, porque yo, que soy desconocedor absoluto de la materia, pero imagino que los grados de somatización que tenemos son, digamos, múltiples, ¿no? A uno tiene un problema y le puede doler la cabeza o le puede doler el cuello por el estrés, un largo etcétera, ¿no? Y a lo mejor, claro, el tema de la fibromialgia, en muchos de los casos habrá pacientes o personas que crean que la tienen, pero es básicamente cuestiones relacionadas con emociones, bueno, aquí no sé, utilizar el concepto de somatización puede ser aquí un poco confuso. No estamos hablando aquí, el dolor se siente, es un dolor real, y tú lo puedes ver, por ejemplo, con técnicas centrales. Nosotros utilizamos una medida que es la medida del flujo sanguíneo cerebral, y nosotros podemos ver que cuando tú estimulas o produces dolor en una parte del cuerpo, se produce una respuesta a nivel del cerebro, y esa respuesta es mayor que en personas normales. Aquí lo que pasa, normalmente la fibromialgia son personas que han tenido más estrés en la vida, circunstancias vitales peores. En la historia vital pues puedes ver que ha habido más abuso, más negligencia, más situaciones de estrés, y eso lo que hace es sensibilizar al sistema nervioso. Eso cambia, las experiencias tempranas te cambian el desarrollo de tu cerebro y el desarrollo del sistema nervioso. Y eso es lo que hace que estas personas realmente lo que tienen es una mayor sensibilidad central. Su sistema nervioso se hace más sensible y amplifica las sensaciones dolorosas. Entonces, el síntoma de alodinia. Una alodinia es que un estímulo que no debería causar dolor a nadie, por ejemplo, que te rocen con una pluma, a ellas les puede producir dolor porque está tan sensibilizado que su sistema nervioso está facilitado para procesar dolor, y la influencia inhibitoria son menores. Entonces, por una parte se facilita el dolor ascendente hacia el cerebro, y por otra parte está habilitado la influencia inhibitoria, y es lo que hace que sientan más dolor. Eso es también un poco cuando decimos que una persona es demasiado sensible y le afecta a las emociones, le afecta algo, ¿no? Y luego las emociones y el estrés hacen que te vuelvas más sensible, que es lo que pasa aquí. Vemos que hay una historia de más estrés vital en la vida, y eso claramente a la larga va facilitando que los distintos sistemas hormonales y psicofisiológicos se vayan haciendo mucho más sensibles, y facilita que perciban más dolor. Y en todo caso es una enfermedad, además, tal y como tú has dicho, que supongo que es el proceso, o digamos resultado de un proceso acumulativo, y por lo tanto su aparición es más tardía, no es una enfermedad nunca congénita, ¿no? O que aparezca... No, por supuesto. Ni por ahora no se sabe ningún marcador genético. Bueno, pues si te parece, Gustavo, vamos a abordar cuestiones relacionadas con las líneas de investigación del grupo. De alguna forma, ¿cuáles son las principales líneas precisamente de estudio dentro de vuestra área de trabajo? Y vamos, digamos, pues analizando cada una. Pues la principal línea es el dolor crónico, la psicofisiología en el dolor crónico, como es en el caso de la fibromialgia. Como te digo, aquí pues básicamente estamos
viendo este marcador objetivo, que ya hemos visto que puede discriminar en pacientes respecto a personas sanas, y también hemos visto que es capaz de discriminar pacientes con fibromialgia de otros trastornos de dolor crónico, pero que tienen un origen claramente periférico, como el caso de la artritis reumatoide, que todo el mundo conocerá, que cuando se inflaman las articulaciones eso también produce mucho dolor, pero es de una naturaleza distinta a la fibromialgia. Ahí, por ejemplo, nuestro marcador es capaz de distinguir el 87% de eficacia entre los dos tipos de pacientes con dolor crónico. Otra cosa que hacemos en dolor crónico es ver la respuesta autonómica, si están bien o no las respuestas autonómicas. Hay un sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo, que se llama así autónomo porque no tiene nada, está fuera de la conciencia. Y es un sistema nervioso que inerva todas las vísceras, las glándulas y los tejidos del cuerpo, el corazón, la piel, los riñones, las pupilas, etc. Y es un sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que hace ese sistema nervioso? Nos adapta, nuestro nivel de energía lo adapta a los requerimientos del medio ambiente. Si viene en los tiempos primitivos, si tú veías un león, pues tenías que tener fuerza para correr y evitarlo, ¿no? O si tenías una posible pelea de lucha, pues tenías que tener toda la energía disponible. Eso te lo proporciona el sistema nervioso autónomo, que hemos visto que tiene menos capacidad de respuesta a la fibromialgia. La hemos probado con muchísimas pruebas de distintos paradigmas de estrés, y en la fibromialgia se puede ver que tienen reducida esa capacidad de activación del sistema nervioso autónomo. Y la adaptabilidad, la capacidad, porque ¿para qué sirve el sistema nervioso autónomo? Para adaptarte a las situaciones del medio, a los cambios en la vida cotidiana. Y ahí, en varias situaciones de estrés, pues hemos visto que la respuesta, la reactividad es mucho menor en ellas. Si tú tienes menos energía para afrontar los desafíos de la vida, ¿cómo los vas a vivir? Con mayor estrés, porque no tienes capacidad para responder. Y eso también es una de las cosas que puede estar afectando en este trastorno. Capacidad de respuesta, en este caso supongo que física y además también psicológica, ¿no? Sí, aquí en este caso en el sistema nervioso autónomo vemos sería como una capacidad de respuesta energética, ¿no? Poniéndote el ejemplo anterior, ¿no? Si tú ves un peligro, pues tienes que evitarlo, y para evitar un peligro es mejor tener más energía. Pero también el lado contrario, en uno de los experimentos últimos que hemos hecho, era una situación muy fácil. El paciente estaba sentado, se ponía de pie, luego se tumbaba. Si tú te tumbas, tu cuerpo pues se relaja. Como no tienes que afrontar ninguna actividad física, simplemente es relajarte. Normalmente la tasa cardíaca, la presión sanguínea, todo baja cuando te tumbas. Y si te pones de pie, al revés, tienes que mantenerte con más energía para que llegue el flujo sanguíneo al cerebro, etc. Pues esas dos cosas están disminuidas en la fibromialgia. Ellas, cuando se tumban, no llega a relajarse su sistema nervioso autónomo, y cuando se ponen de pie la respuesta también es menor. Pero es lo que decimos, tienen esa menor reactividad, menos capacidad de adaptarse a los cambios que se necesitan, los cambios medioambientales. Bueno, hablamos, si te parece, sobre trastornos de conducta alimentaria y además insatisfacción corporal. ¿Cuáles son los resultados a los que habéis llegado? Es otra de las líneas de investigación que llevamos, porque es que llama la atención la cantidad de personas, sobre todo mujeres, que están insatisfechas con su propio cuerpo. Y muchas veces ven mujeres que objetivamente no tienen ninguna característica que tiene por qué hacerlas insatisfechas. Pero eso produce un gran sufrimiento emocional, psicológico. El sufrimiento de no estar satisfechas con tu propio cuerpo. Entonces, una de las líneas de investigación que llevamos es posibles intervenciones eficaces en estos trastornos. Pero supongo que esto va más allá del sujeto o del individuo, ¿no? Porque en este caso no serán pensamientos que se generen solamente en la mente, sino que sean inducidos, ¿no? Por la sociedad y un largo etcétera, ¿no? Las imágenes y los modelos que tenemos de belleza son irracionales. No hay nada más que ver los anuncios de la tele, los videoclips, que eso... Los videoclips, cuando uno lo ve, es que el uso del cuerpo, ¿no? Entonces ya desde pequeños nos inducen que el modelo más de belleza es uno y no otro. Y eso está interiorizado, te presenta un modelo, y los humanos lo que hacemos es compararnos siempre. Tenemos comparaciones con otros, nos comparamos con otras personas, pueden ser comparaciones a la baja. Si me comparo con
una persona muy, muy bien de belleza de cuerpo o comparaciones al alza, ¿no? Y eso claramente pues te produce esta gran infelicidad. Y tan relativo todo, ¿no? Tan relativo, porque van cambiando los cánones de belleza. Pero desgraciadamente llevamos ya mucho tiempo con este canon de delgadez extrema. A mí me gusta poner un ejemplo. Si los maniquíes que tú ves en las tiendas, si esos maniquíes fueran mujeres reales, serían amenorreicas, no podrían tener la regla, porque te hace falta una cantidad de grasa en el cuerpo para la regla. Entonces son modelos que completamente no realistas. ¿Por qué afecta más a la mujer que al hombre? Buena pregunta, pero quizás la mujer se ve más influida, más presionada por el ideal de belleza. Siempre cuando distinguíamos los géneros, pues el hecho de ser guapo o guapa, pues se le daba más importancia a esa virtud en la mujer que en el hombre, ¿no? A lo mejor en el hombre era más la fuerza, la iniciativa, y en la mujer ponía, ya, claro, claramente esto está cambiando, ¿no? Pero está cambiando, pero no tanto. Por eso te he dicho antes lo de los videoclips, porque yo es que cada vez que veo un videoclip es que me enfado, porque es que ahí es que están esos roles arcaicos y multiplicados algunas veces. Siguen con ese tipo de división, y eso los adolescentes, que cada vez están más con las redes sociales, más viendo YouTube, pues lo tienen al día a día. Esas aspiraciones de belleza, esos cánones de belleza que no son realistas y que a la larga, porque todo el mundo no puede tener un cuerpo 10, eso es la minoría, a la larga le van a producir insatisfacción. Y ya te digo que muchos de nuestros pacientes, tú objetivamente los ves y son personas guapas, guapos, pero aún así se comparan y tienen esas aspiraciones, esas expectativas irreales y siguen estando mal afectivamente. ¿La distorsión siempre viene precisamente por la comparación? Tenemos una tendencia inconsciente a compararnos, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero es así. Eso lo hemos visto. Hemos hecho estudios en los que simplemente poníamos fotos de personas guapas, delgadas, con el canon de belleza, y otras personas al revés, ¿no? Que estaban más obesas, que no seguían el canon de belleza, y nosotros le preguntábamos a los sujetos experimentados cómo se sentían ellos. Y claramente, después de exponerlos a las fotos de modelos del canon actual de belleza, ellos se sentían peor, porque hacen esa comparación inconscientemente. O sea que aunque el modelo no se ponga explícitamente, el hecho de que tú lo veas, inconscientemente te compara y te desvalora si tú ves que la comparación ha salido tú a la baja. ¿Y los trastornos son comer en exceso, no? O comer... Bueno, esto que estamos investigando realmente no es ningún trastorno de la conducta alimentaria. Simplemente es una insatisfacción corporal, pero que conlleva un grado de ansiedad y de depresión que afecta al funcionamiento de la persona, le produce menos calidad de vida y sobre todo el sufrimiento interno, que muchos de esos podrían ser un trastorno de ansiedad o depresión clínica. Hasta el punto de no ni siquiera mirarse al espejo. Sí, hasta el bueno, punto de... esa es la terapia que estamos haciendo, porque sabéis que en los trastornos de ansiedad la mejor terapia es la exposición. Tú, si quieres superar un miedo, exponte al miedo, pero sin evitarlo. La clave es no evitar, porque si tú te expones a un miedo y sales corriendo, eso lo que hace es reforzar el miedo. Los miedos se refuerzan evitando. Entonces, para todo este tipo de trastornos hay que exponerse evitando que evites, valga la redundancia. Entonces, ¿tú qué es lo que no te gusta en estos trastornos? Tu cuerpo. Entonces, lo que hacemos es exponerlo a su cuerpo. Pero, Gustavo, la exposición... yo estoy pensando, no sé si se puede equiparar con fobia. Sí, ¿Es una fobia al propio cuerpo? En parte sí, porque tú lo que no te gusta, lo que evitas es tu propio cuerpo. Entonces a ella nunca le gusta mirarse, ni exponerse a espejos, ni nada de esto. Y la exposición, digamos, terapéutica, si se puede llamar así, ¿es gradual? Es decir, es poquito a poquito, sí. No de golpe, ¿no? Supongo, ¿no? Es gradual. En nuestro caso tenemos un espejo grande de 3 alas y las ponemos con poca ropa, entonces ellas no quieren mirarse. Mira, el primer estudio que hicimos de esto, porque fue de psicofisiológico, le medíamos la respuesta fisiológica de sudoración del corazón mientras se estaban exponiendo, y yo veía unos valores increíbles cuando estaban enfrente del espejo, como si estuvieran corriendo, estaban tan activadas fisiológicamente, tan nerviosas.
pero cuando se van exponiendo poco a poco, ya le íbamos la primera guiada, le íbamos diciendo fíjate ahora en tu brazo, luego vas bajando, las zonas más estresantes son las piernas, los glúteos, la parte trasera, donde más se activan, pero conforme lo vas haciendo ya en 3-4 sesiones se van acostumbrando, ya lo ven y no le afecta tanto, y realmente hemos visto unos cambios bastante que funciona, la terapia de exposición funciona. Te acostumbras a tu propio cuerpo, ya no lo ves tan negativo, no le das tantas implicaciones, te acostumbras a él y baja esa ansiedad, esa insatisfacción. Porque supongo que la insatisfacción también, ya que hemos hablado sobre los parámetros que están en boga, esos cánones de belleza, la primera persona que debe aceptarse es la persona que se está mirando en el espejo, pero ¿hay algún tipo de refuerzo también positivo por parte de los investigadores, por parte de... ¿Se buscan personas de su entorno, digamos, de conocidos para que en cierto modo le faciliten ese reforzamiento? Sí, perdón. ¿Positivo? Sí. No estamos en directo. Ahí. Bueno, eso también puede funcionar. En nuestro primer estudio lo que hicimos fue comparar esta exposición pura y dura con una exposición donde un investigador le iba ayudando a que la persona se describiera neutralmente, describiera las partes de su cuerpo de forma neutral, pero lo que vemos es que lo que funciona más es la exposición. ¿Qué pasa? Que si comparas las dos terapias, al principio, las primeras sesiones, la exposición es la que te pone mucho más nervioso, te pone mucho peor, pero luego la mejoría es mucho más grande. Las otras posiciones, como lo que tú has sugerido, pues no son tan intensas al principio y por tanto también el grado de mejoría es menor. Y además incluso supongo que ayuda más, no lo sé, probablemente la opinión de un investigador que no tiene afinidad, no es un amigo, no es una pareja, no es un padre, no es una madre, recibe ese mensaje, digamos, de forma más fundamentada que a lo mejor la opinión de su entorno, que puede considerar como mentira piadosa, ¿no? Se me ocurre. Sí, también. Sí, pues aquí es que son trastornos tan complejísimos, hay una interacción de tantas variables que también lo que puede ser eficaz en una persona puede que no lo sea en otro, porque... perdón. Cambiado. Sin problema. Esto Bueno, pues si te parece, Gustavo, hablamos sobre esa terapia de aceptación, que supongo que está relacionada con esto que hemos visto, terapia de aceptación y compromiso. Bueno, esto es una terapia psicológica de tercera generación. ¿En qué consiste? Pues esto es que consiste en que no evites y que aceptes las cosas que tienes en tu vida, aceptes los problemas y tengas el compromiso de cambiar. O sea, no es solo resignación, sino también posicionarse. Sí, por eso se llama compromiso. Tienes que tener un fuerte compromiso en que vas a tratar de cambiar las cosas, pero no evitando. Porque lo que primero que hacemos la mayoría de la gente que tiene problemas es evitarlo. Y aquí no, es que como he dicho antes, si tú evitas los problemas, evitas la resolución de los problemas, lo que hace es reforzar el miedo, reforzar la insatisfacción o las emociones negativas. Entonces hay que afrontarlas. Y aquí lo que pasa es que se afrontan pero aceptándolas. Por ejemplo, alguien que tenga dolor crónico, que ya se sabe que eso es muy complicado que te vaya a desaparecer el dolor siempre va a estar ahí. Pues lo que tienes que hacer es no tratar de evitarlo, sino aceptarlo. Tú tienes que aceptar que tienes dolor, que vas a vivir el resto de tu vida con un cierto nivel de dolor y tienes que aceptarlo. Y a partir de ahí no evitas y tienes que tener un compromiso de tener tus valores, tus objetivos en la vida y seguir con ellos. Y no convertir, por ejemplo, la cuestión negativa, en este caso el dolor, en el principal objeto de tu vida. Porque si eso lo convierte en el principal contenido de tu conciencia, de tu mente, pues mal vas ahí. Porque, claro, la situación de bloqueo, la situación
que evita la aceptación y la situación que evita el compromiso es precisamente, supongo, la negación, que es lo que primero viene, ¿no? La negación, o tratar de siempre querer tratar de buscar otra solución y ir buscando cuando ya sabes que hay ciertos tipos de problemas, sobre todo en cuestiones de enfermedades crónicas, que no se van a resolver al 100%. Eso pues, es como pasa en el dolor crónico. Entonces es mejor aceptar la situación, seguir haciendo cosas positivas por mejorar, pero no centrarte siempre en convertir eso en el principal foco de atención y toda tu vida relacionarla y que se convierta en el centro de tu vida. Eso es lo que hay que quitar. Aquí no me gustaría utilizar una terminología de, bueno, pues de andar por casa, pero funciona esto de que, oye, este problema que tú tienes no lo tienes solamente tú, lo pueden tener otras muchas personas. Claro. Eso es fundamental. Ya todas las asociaciones de pacientes por eso funcionan tan bien, porque son personas que sufren el trastorno y entonces son mucho mejor ejemplo para imitar o moldear las conductas. Claro, tanto en todo tipo como de los alcohólicos anónimos, como en el caso de la fibromialgia con su asociación. Cuando te lo enseña una persona que la ha sufrido, te abres más a compartirlo y a utilizar las cosas que te recomiendan. ¿Cómo se refuerza el compromiso? Porque supongo que aquí también tiene mucho que ver esto de planteémonos metas a corto plazo y luego ya pensaremos sí. ¿no? Tienes que plantearte metas que sean pequeñitas, que sean al principio que la vayas a poder cubrir con toda seguridad. No puedes fallar en esos primeros y conforme va superándola, pues otra poco a poco. Y reforzar eso del compromiso. Hablemos, si te parece, Gustavo, tú te referías a ello al principio de la entrevista, sobre esa modulación emocional de los reflejos defensivos. ¿A qué alude esto? Bueno, esto es... Los reflejos defensivos son también reflejos automáticos, inconscientes, y uno de los que más información proporciona es el reflejo de sobresalto, que es el susto, cuando te dan un susto. Eso es un reflejo defensivo. ¿Qué haces cuando te dan un susto? Uno de los principales componentes es cerrar los ojos, el parpadeo, porque los ojos son tan fundamentales que tienes que tratar de evitar cualquier daño. Entonces tú inconscientemente cierras el ojo, pero rapidísimamente, desde que se presenta un ruido hasta que cierras el ojo son unos 70 milisegundos. O sea, es una cosa súper rápida. Eso es evitar, lógicamente. ¿Qué? Es evitar. Un sobresalto, entonces tú te proteges y uno de los componentes, pues retirar las manos, cerrar los ojos es otro. Entonces, ¿qué es la modulación emocional? La modulación emocional es que cuando pones el reflejo de sobresalto o el de defensa son reflejos negativos, defensivos. Sirven para protegernos de la amenaza. Si tú al sujeto lo expones a un estímulo negativo, emocionalmente negativo, por ejemplo, pones una pistola que te está apuntando, o pones un cuchillo lleno de sangre, o pones una serpiente, una araña, y al mismo tiempo presentas el ruido de sobresalto, ¿qué crees? ¿El susto va a ser mayor o menor? El ruido. El susto que te produce el ruido va a ser mayor o menor cuando te pongan la araña. Lógicamente, esto es como las películas de terror, cuando hay un sobresalto y se multiplica con el sonido, es mucho mayor. Las películas de terror que hacen poner un contexto más amenazante para que luego el susto sea mayor. Eso es lo que llamamos modulación emocional. Entonces, si tú presentas fotos negativas de amenaza, como una culebra, una serpiente, un león que va a atacar, y al mismo tiempo te presenta el ruido del sobresalto, ese reflejo de cerrar el ojo va a ser mucho mayor. Y si te ponen una foto de un desnudo, de una persona muy guapa, y te presentan el sonido, ahí ocurre lo contrario. Ahí el susto es menor, porque tú estabas ya motivado apetitivamente, estabas motivado por algo tan muy bonito, y eso hace que el susto sea mayor. Eso es lo que llamamos modulación emocional. Y sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, la gente que tiene trastornos de ansiedad, o tienen fobia a la araña o la serpiente, ellos, la potenciación emocional está muy aumentada. Son más proclives, son más sensibles a reacciones defensivas de miedo, y cuando le da un susto en presencia de una foto negativa, la respuesta es mayor. Entonces tú puedes detectar objetivamente a esas personas mediante el reflejo de sobresalto. Me surge una duda, Gustavo, porque
Estoy pensando, por ejemplo, en la reacción que tendría un perro, no sé si es equiparable a la que tendría un ser humano. Estos se dan todo, porque es una cosa muy básica, se dan también en los mamíferos. Pero claro, si tú atacas a un perro, digamos a un animal, yo no sé si, porque yo imagino que es posible que reaccionen no reculando, sino lanzándose a ti. No sé si hay un periodo mínimo o un intervalo mínimo de recular y lanzarse como respuesta, no lo sé. Eso es muy interesante lo que dices, porque es la cascada defensiva. Muchas veces, cuando tú estás en peligro, lo que estás es vigilante, estás vigilando el ambiente. Claro. Y ahí es donde hay más sobresalto, ahí es donde tienes más sobresalto. Y luego ya decides si evitas o te peleas. Es la reacción de lucha, huida, es lo típico de las reacciones que estudiaba el estrés, los primeros autores. Entonces tú puedes luchar, que acercarte a tirar, o puedes huir cuando ves que no tienes posibilidades, ¿no? Y esa decisión ya puede ser más consciente, pero está modulada por todo esto a nivel de reflejo defensivo. Y me gustaría comentar una cosa que me parece muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa con los psicópatas? Los psicópatas primarios, estos que cometen delitos atroces. Pues lo que se sabe es que en esos psicópatas primarios hay un déficit emocional, hay un déficit de miedo. Esta gente no siente miedo, o siente menos miedo, siente menos ansiedad. Hay desafección, ¿no? Sí, en este caso, y además no tienen miedo emocional a las consecuencias. No, por eso luego vuelven a recaer y vuelven a reincidir. Entonces, una forma de detectar a los psicópatas primarios es con este mecanismo de la potenciación. Una persona normal, cuando le das un ruido fuerte de sobresalto, mientras lo estás exponiendo a un estímulo negativo, como puede ser una serpiente, una araña, un cuchillo, una pistola, aumenta su sobresalto. ¿Qué le pasa a un psicópata? No se inmuta. No. Un psicópata le da el ruido de sobresalto con una mesa, una silla o una pistola que va a disparar, o un león, la reacción es la misma, no se inmutan, no potencian el reflejo de sobresalto. Y esto es una manera muy fácil de verlo, porque se puede ver hasta en bebés, porque también se produce potenciación del reflejo de sobresalto cuando tú ves una cara de ira. Las caras de ira son muy informativas, porque si tú ves a una persona con ira, tienes que protegerte, ¿no? ¿No es así? Porque si ves a una persona cabreada, puedes meterte en problemas, puedes tener una pelea. Entonces nuestro cerebro está programado para atender selectivamente y prestarle atención a las caras de ira, porque son importantes para defendernos. Entonces, si tú presentas una cara de ira al mismo tiempo que el ruido de sobresalto, también se produce potenciación de ese reflejo. En las personas normales, en los psicópatas no. Entonces, este efecto de potenciación se puede ver en bebés. En bebés de a partir de 9 meses, tú puedes ver que se potencia el reflejo cuando les presentas caras de ira frente a caras de alegría, que las caras de alegría producen lo contrario. Una cara de alegría hace que te sientas seguro y tus reflejos defensivos se inhiben, tienes menos respuesta. Entonces, me parece interesante, porque tú podrías saber ya quién está predispuesto, porque aquí en psicología todos son predisposiciones, no hay determinismo. Tú las predisposiciones genéticas que puedas tener las puedes modular luego en la crianza, haciendo una crianza compensatoria. Entonces, las personas con ese déficit emocional que están predispuestas a ser psicópatas se pueden detectar con esta técnica ya desde bebés. Lo que nos podría servir para hacer una intervención más, para disminuir el riesgo de que lleguen a desarrollar psicopatía. Supongo que anular por completo el miedo no es lo indicado. Sí, que el miedo está ahí evolutivamente, claro, porque ha desempeñado un papel fundamental en la preservación de la alarma, especie, ¿no? Claro. Pero ¿y la fobia? ¿La fobia es lo mismo? Es decir, ¿necesitaríamos evitar toda fobia o mantenerla a raya? Es que claro, la fobia ya es un miedo irracional, persistente, que no responde a un peligro real. El miedo siempre es un peligro real. La fobia ya es una cosa que excede por completo la racionalidad. Por ejemplo, si tú tienes fobia social, pues una fobia social es que tienes miedo a interactuar con las personas, hay una fiesta y eso realmente no tiene ninguna amenaza real para ti. Y tienes ese miedo incontrolable que te está inhibiendo y te está modificando tu vida. Eso es una fuente de sufrimiento, que ahí es donde hay que tratar de quitar todo ese tipo de fobia. Pero claro, yo, por ejemplo, y tú lo has percibido porque he hecho un gesto clarísimo, yo que tengo aracnofobia,
necesariamente he de, entre comillas, curarme de eso. No, porque seguramente en tu vida, en no tu voy a día a coincidir, día, incluso no se podría diagnosticar un trastorno mental de fobia, porque para diagnosticar un trastorno mental desde hace ya tiempo se necesita cumplir un criterio de interferencia en tu vida cotidiana. Si a ti eso no te interfiere, pues no, pero ¿y si trabajara a lo mejor limpiando en un negocio, una fábrica con muchas arañas? Seguramente ahí ya tendría una interferencia, te estaría afectando a tu vida, o si viviera en un sitio donde hay muchas arañas por la humedad o algo, pues sí merecería más la pena tratarlo. Gustavo, como dicen, ¿es el estrés en realidad la enfermedad del siglo XXI? Y el estrés, pues yo podría estar también de acuerdo, el estrés y la ansiedad sobre todo, porque es que ves, bueno, el estrés y la ansiedad es que es complicado distinguirlo, ¿no? Pero comparten muchos componentes similares, aunque son cosas distintas, ¿no? Entonces el estrés, la ansiedad, además a nivel psicológico te produce infelicidad, y luego también a nivel fisiológico, cuando tú los mecanismos de alarma fisiológicos del estrés los pones en marcha durante mucho tiempo, eso conlleva un desgaste y facilita que haya enfermedades como puede ser una asma, una úlcera, trastornos cardiovasculares, etcétera. Entonces, claramente todo lo que es el aspecto de estrés, ansiedad y también depresión, porque las tasas de depresión están aumentando dramáticamente, que estamos casi en una epidemia de depresión desde hace ya años. Y bajo tu punto de vista, ¿en qué se basa la óptima gestión de las emociones? Eso es muy, muy complicado. Pues es que hay tantos factores sociales claramente. Ahora le prestamos más atención al individuo, nos ponemos por encima de todo, y eso lleva a un mayor individualismo y a que nos afecten más las cosas. Ahora pues queremos tener un cuerpo 10, ser muy listos, todo, y eso es imposible, ¿no? Le damos tanta importancia al yo. En otras generaciones lo importante era el grupo. Todos los problemas se diluían en el grupo, pero ahora los tenemos nosotros. Queremos tener responsabilidad y control sobre todo, y eso pues no se puede. Te sientas indefenso, te lleva más depresión, indefensión, ansiedad, etcétera. Fíjate que de un tiempo a esta parte hay dos conceptos que he escuchado constantemente. El primero de ellos he dejado de escucharlo, que es resiliencia. Se ha hablado mucho sobre resiliencia en los últimos tiempos todavía, ¿verdad? Pero es que uno que escucho y me encuentro en todas partes, que supongo que estará muy relacionado con esto que estás comentando ahora, es el concepto de tolerancia a la frustración. Sí, tolerancia... Tiene que ver justamente con lo que acabas de comentar, ¿no? La resiliencia es más amplio, ¿no? La capacidad de resistir, ¿no? Sin venirte abajo. Las situaciones de estrés, pues cada uno tiene una mayor tolerancia, son capaces de soportar mayores niveles de estrés sin verse afectados, ¿no? Otras personas pues son más sensibles, y en circunstancias de estrés donde otras personas no se verían muy afectadas, pues se desorganizan, pierden la capacidad cognitiva o se ven afectados en su rendimiento. Eso tiene que ver más con la resiliencia. La tolerancia a la frustración es cuando no consigues lo que tú quieras, pues no, ser tolerante con eso, que no te afecte tanto. O por marcarse metas, como tú has dicho, por encima de, ¿no? Eso sí. Pero es que la tolerancia a la frustración va, por ejemplo, la gente más psicopática o más extrovertida, muy, muy extrovertida, pues suelen ser menos tolerantes. Por ejemplo, tolerancia al aburrimiento, eso también. Hay gente que se aburre muy fácilmente, y otras personas que no se aburren, tienen otras cosas en que pensar o hacer, ¿no? Entonces la tolerancia a la frustración es fundamental, porque tiene que ver con la impulsividad. La gente que son menos tolerantes a la frustración pues suelen reaccionar de forma más impulsiva, se puede meter en más problemas porque eso conlleva menos autocontrol de tus emociones, y esa mayor impulsividad pues es un predictor de meterse en problemas, ¿no? Hablemos ya de delincuencia, etcétera. Tanto que se habla sobre formación permanente, ¿verdad? Asumo que la gestión de las emociones es un continuum, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Sí, no se puede decir, no se para nunca de aprender. Aquí he aprendido ya a gestionar, porque situaciones hay, como tú has dicho, casuística sí, hay. Para todo. Bueno, cada vez con la edad te vas haciendo menos impulsivo, ¿no? Pero qué duda cabe que la situación también de nuestros mayores, con los desafíos que tienen ahora de la soledad,
viven mucho más años, ¿no? Eso también interfiere en la calidad de vida. A lo mejor viven más, pero pueden que luego haya situaciones donde la calidad de vida pues sea más baja, por ese mismo hecho de vivir más, ¿no? Y la soledad pues también requiere un buen afrontamiento y saber afrontar los problemas en la vida. O sea, los problemas siempre van a estar ahí y eso no podemos cambiarlo. Nosotros no podemos cambiar la emoción básica ni podemos cambiar las cosas que ocurren en la vida. Lo que podemos cambiar es cómo reaccionamos ante ellas y lo que podemos hacer para tratar de cambiarlo, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema y reacciono de forma impulsiva, insultando o haciendo comportamientos violentos, claramente lo que estoy es empeorando la situación. Estoy haciendo que haya más de esos inputs, de esos estímulos que me han afectado, ¿no? Mientras que si yo reacciono pues más calmadamente, pensando la mejor situación, la mejor forma de afrontamiento para resolver el problema que se nos presenta, pues el resultado final va a ser mejor. Entonces, una forma es siempre tratar de afrontar las cosas pues de la manera, del mecanismo más eficaz, ¿no? Eso es complicado decirlo, ¿no? Requiere mucha intervención, pero es un mecanismo fácil y adecuado. Una última pregunta, Gustavo. ¿Qué provoca más estrés? ¿La seguridad de que algo negativo va a sucedernos o la incertidumbre de que algo negativo podría sucedernos? He presentado dos definiciones distintas. Lo primero que has dicho, la seguridad de que va a ocurrir algo malo, eso es miedo. El miedo es cuando está presente, es inminente lo que te va a ocurrir, que es lo que le puede pasar a los animales. Cuando tú no sabes si va a ocurrir o no, ya tienes incertidumbre, no sabes lo que va a ocurrir. Es una cosa futura. No, estás anticipando que puede ocurrir algo malo, pero no seguro. Eso es ansiedad. Por eso es peor la ansiedad, porque no sabes, tienes ese componente extra de incertidumbre. Ya es una emoción más compleja y es peor, claramente es peor. Claro, porque ante la seguridad uno puede trabajar la posibilidad de afrontarlo, ¿no? Y la otra es una cosa segura, es un miedo, que es algo más, una emoción más simple, ¿no? La ansiedad es que es un peligro venidero que puede venir o no venir. Es algo más de condicionamiento, porque otras veces ha ocurrido, ¿no? Pero no lo sabes con seguridad, tienes más incertidumbre, el resultado es peor. Y lo peor es cuando la ansiedad viene de dentro de tu propio cuerpo, porque cuando tú tienes miedo o ansiedad, la respuesta es huir, es evitar. Pero cuando los miedos vienen de dentro de ti, como puede ser la insatisfacción corporal, o puede ser cuando le tienes miedo a los síntomas fisiológicos que ocurren en el trastorno de pánico, no puedes salir de tu cuerpo. Y eso es verdad, peor todavía. Cierto. Por eso dicen que el cuerpo se convierte en una cárcel, ¿no? Claro, en estos casos, claro. Bueno, pues interesantísima, ¿verdad? La conversación que hemos mantenido con Gustavo Adolfo Reyes del Paso, que es profesor del Departamento de Psicología dentro del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, y además responsable de nuestro grupo de investigación invitado hoy, Psicofisiología Clínica. Gustavo, ha sido un placer. Igualmente, Julio. José Antonio Ruiz Elich estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres también está por ahí. Muchísimas gracias, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén. Que seáis felices. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén.